En una forma breve vamos a meditar en lo que es la palabra del Señor, y le pido que me preste mucho de su atención. Van a ser nada más un par de minutos, no los voy a tener aquí tanto tiempo, pero el par de minutos que meditemos en la palabra del Señor, espero que venga a tocar nuestros corazones y que nosotros notemos de que el Señor en su gran misericordia ha querido siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Pero muchas veces no alcanzamos ver la gloria de parte de Dios porque no le ponemos mayor importancia a la misericordia del Señor, sino que pensamos que la solución a nuestra situación o el resolver los problemas están nada más en este mundo, sino que tenemos que tener en cuenta de que nuestra permanencia en esta tierra no es eterna, sino que también, además de que tenemos una vida acá, hay algo más después de la muerte. ¿Usted sabía que hay algo más después de la muerte? Cuando dice mucha gente en su creencia de que cuando uno muere, ahí se terminó todo. Se terminó el sufrimiento, se terminó las preocupaciones, se terminó las enfermedades, se terminó todo el problema el que uno se pueda encontrar, porque vivir en esta vida para muchos no es fácil, porque está llena de cosas y situaciones bien difíciles. Pero es lamentable saber de que por no querer abrir su oído a la voz de Dios, a la palabra del Señor, después de un sufrimiento en esta tierra, el sufrimiento pueda seguir. Pero Dios, en su gran misericordia, habla siempre a nuestras vidas porque Él nos ama. Amén. Ustedes saben que el Señor es un Dios de amor. Amén. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, Él vino a cumplir un plan elaborado por Dios. Y ese plan no era venir a condenar al hombre, como hoy nosotros condenamos a las personas. En nuestras vidas condenamos. Nosotros decimos, ese es tan malvado que no merece ninguna misericordia. Este hace esto y no merece ninguna compasión. Pero vemos nosotros que la actitud de Cristo Jesús en esta tierra fue diferente, porque Él dijo, yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y en esta hora del mediodía es de lo que quiero hablar, que hablemos un poco de pecado. ¿Hablamos de pecado? ¿Quieren que hablemos de eso? Yo quiero hablar de eso. Bueno, Dios puso en esta mañana en mi corazón hablar de eso. Pero usted estará pensando ahora, mejor no hubiese venido. Porque lo que menos nosotros queremos es que nos hablen de las verdades que puedan estar agobiando nuestra vida. Pero en esta hora no quiero hablar del pecado, tal vez de la manera que usted lo esté pensando, porque cuando uno dice voy a hablar de pecado, ya empieza la gente a pensar, un pecado es fornicación, pecar es adulterio, pecado es la hechicería, la brujería, pecado es, hermanos, muchas cosas, muchas cosas son pecado.
hablar de un pecado que tal vez no, como que no pensamos mucho en ello, sino que siempre tenemos en mente acerca de que pecado es la fornicación, pecado es el adulterio, pecado es la idolatría, pecado es hermanos, la hechicería, el que consulta los horóscopos, el que consulta a los muertos, y pensamos en todo eso. Pero en esta hora quiero decirles que el pecado más grande que un ser humano pueda cometer, que el pecado más grande que condena, porque este pecado sí condena, porque aquel que fornica, aquel que adultera, aquel que consulta los hechiceros, los brujos, y hasta el mismo brujo tiene perdón de parte del Señor. Amén. ¿Ustedes creen eso? Amén. El pecado tiene perdón. Pero saben, el pecado que condena, siempre ha condenado, está condenando y seguirá condenando vidas. Y hoy mismo se encuentran muchos en un lugar que se llama infierno por ese pecado. Pero ustedes como que están ahorita tal vez diciendo, pero ¿cuál es? ¿Cuál será ese pecado? Que ahorita mismo tiene mucha gente en el infierno. Y que por ese pecado hoy mismo, mundialmente, hermanos, muere mucha gente cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. Y así como nos reproducimos, así también morimos. Así muere la gente. Se reproduce. Unos están naciendo para vida y otros están ya, hermanos, culminando su pasar por esta tierra. Pero lamentablemente lo que condena nuestras vidas es el no creer. Esa es la mayor condenación. Amén. Lo que va a condenar la vida de una persona es la incredulidad. Y hermanos, el Señor Jesús fue muy claro cuando Él vino a establecer su ministerio. Él vino y trajo el evangelio que conduce a la salvación. Y por eso es que el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, pues ha pasado de muerte a vida. Aleluya. El que cree, esos son a los que creen. Es necesario que nosotros, para que podamos tener el perdón de pecados, es necesario que creamos en aquel que vino y murió en una cruz para que nosotros pudiésemos tener el perdón de pecados. Amén. El creer nos trae una gran bendición, pero el no creer al Señor lo que trae es condenación. Amén. Condenación. Usted puede decir, pero yo creo. Pero no es solo decir yo creo, sino que cuando nosotros decimos que creemos, tenemos que vivir lo que creemos. Vivir en esa seguridad de que hoy puedo ser llamado a la presencia del Señor. Amén. Y tener la plena seguridad que el Señor me estará esperando. Pero hay de aquellos que se rehúsan creer en el Hijo de Dios, porque ellos no verán la gloria del Señor. No verán la misericordia de parte del Señor. Leímos un solo versículo
de la palabra del Señor. Y dijo, el verso 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Pero si nosotros nos vamos a unos versículos atrás, aquí lo que había sucedido es que una persona había muerto. Y estas personas conocían a Jesús. Porque la fama de Jesús se extendió cuando Él estuvo en Israel hace más de 2000 años. La fama de Él fue extendida. Y la gente sabía que había un hombre que hacía milagros. Que había un hombre enviado por Dios, el cual sanaba enfermos, el cual levantaba paralíticos, el cual abría ojos de ciegos, el cual resucitaba muertos. Y yo, hermanos, creo y tengo la plena seguridad de que ese mismo Cristo está vivo. Amén. Amén. Lo que pasa es de que nosotros como que no hemos entrado en ese círculo de vivir en esa dimensión de que nuestro Dios es el mismo, dice su palabra, ayer, hoy y siempre, Dios. por los siglos de los siglos. Sigue siendo el mismo. Amén. Y es el que va, hermanos, a glorificarse en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros creamos a Él. Habían dos mujeres, María, ¿y cuál era la otra? Hermanas de Lázaro. Lázaro estaba bien enfermo, como todo ser humano que la enfermedad le llega en cualquier momento. Hoy estamos bien y mañana podemos estar enfermos y no sabemos que si esa enfermedad, hermanos, nos puede llevar a la muerte. Y él se enfermó y esa enfermedad lo llevó a la muerte. Pero entonces sucede de que ellos eran bien apegados a Cristo Jesús y ellos esperaban que Cristo Jesús llegase antes que Él muriese para que lo sanase. Y esa era la esperanza y le mandaron avisar con anticipación, pero Cristo Jesús andaba bien ocupado en la obra del Señor, predicando, salvando almas, haciéndole ver a la gente que era necesario tener un encuentro con Cristo Jesús, que era necesario tener un encuentro con el único y suficiente Salvador, haciéndole ver a la gente que Él había venido a salvar al mundo, a salvar a todo aquel que cree en Él. Estuvo muy ocupado, no pudo llegar. Sucede que Lázaro muere. Después de 4 días ya muerto, Jesús llega y vemos a las dos hermanas de Lázaro ahí llorando y ellos estaban lamentando el suceso, lo que sucedió, porque eso es lamentable. La pérdida de un familiar es lo más doloroso que pueda pasar en la vida de nosotros, porque lo menos que nosotros queremos es perder a alguien que nosotros amamos y alguien que nosotros queremos y alguien que nosotros estamos acostumbrados a verlo en nuestro círculo, en nuestra casa, hermanos, en el ambiente en el que nosotros nos movemos. Entonces a ellas les hacía falta y estaban llorando, pero la esperanza había llegado a donde ellas, pero ellas como que estaban ciegas de que no habían entendido que ese que estaba ahí era el dador de la vida. Y así como Él nos dio la vida un día, así mismo Él la podía quitar, pero también nos la podía devolver. Amén. Porque cuando el Señor hacía al hombre, Cristo Jesús estaba ahí. Cristo Jesús fue el que sopló aliento de vida en nosotros.
Entonces Él es el dador de la vida. Él es el que da la vida. Él es el que la quita. Él es el que tiene el máximo poder. Pero ellas habían perdido toda esperanza. Y tuvo que venir Cristo Jesús y decirle y hacerle ver. Y le dice algo que nosotros lo tenemos que tener en nuestra mente. Y se lo dijo acá en este verso. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Si crees, si tú crees en el Hijo de Dios, no importa qué tan gigante sea el problema, el Señor los va a vencer por nosotros. Amén. Aleluya. No importa que el enemigo sea más fuerte que nosotros, pero el que está con nosotros es más poderoso. Aleluya. Y no ha perdido ninguna batalla. Amén. No hay algo que Él no ha podido hacer. Y si nosotros empezamos a hablar de todas las cosas que Cristo Jesús hizo, no tenemos nosotros por qué tener ninguna duda de que Cristo Jesús tiene poder. Amén. Hay muchas, hermanos, muchos pasajes bíblicos donde muestran la gloria de Dios. Aquel pescador que había pasado pescando toda la noche. ¿Se recuerdan de esa historia? De ese pescador que pasó pescando. ¿Quién era? Pedro. Con su gente. Y no habían pescado nada. Pero por ahí se acercó el Cristo de la gloria. Y aquellos que habían, hermanos, navegado, habían lanzado la red toda la noche y no habían podido pescar nada. Pero cuando Cristo Jesús llega, les dice, vayamos mar adentro. Y le dijo Cristo Jesús, ahora sí vas a pescar. Entonces, si usted quiere pescar, asegúrese que Cristo Jesús esté en su barca. Gloria a Dios. Porque si Cristo Jesús no está en nuestra barca, no vamos a pescar peces, sino cocodrilos, que se lo van a comer. Pero entonces, cuando Cristo Jesús subió a la barca y le dijo, vamos, este hombre estaba negativo, estaba cegado, estaba cerrado, porque él sabía que ya había pasado el tiempo donde era posible. Imagínense que era un pescador. Ese había sido su trabajo. Era el trabajo que hacía su papá. Tal vez era el trabajo que hacía su abuelo, lo hizo su papá y fue lo que él también terminó haciendo. Él conocía el mar. Pero muchas veces nosotros queremos decirle al hacedor cómo se hacen las cosas. Porque él aprendió a conocer el mar. Pero la palabra del Señor dice que nuestro Dios hizo los cielos, la tierra y el mar. Amén. Aleluya. Entonces, ¿quién mejor que el hacedor que sabe cómo hizo las cosas y que sabe cómo funcionan las cosas? Y muchas veces nosotros le queremos decir al Señor cómo hacer las cosas. Y el problema que tenemos es que le oramos al Señor y luego le decimos, Señor, vamos a hacer esto y esto. Y no le pedimos al Señor que Él sea el que tome el control, porque Él conoce. Y por eso es que hoy hay mucho fracaso. La vida del ser humano va de fracaso en fracaso, de frentazo en frentazo, de tropezón en tropezón. Pero muchas veces nos damos tanto tropezón y nos damos tanto tope, tanto, hermanos, tantas cosas, tantas caídas,
Porque cerramos nuestro oído a la voz de Dios. Amén. Y no queremos oír la voz de Dios. Entonces, para que nos vaya bien en nuestro camino, es necesario que nosotros tengamos bien en claro de que Cristo Jesús vaya con nosotros. Y cuando Cristo Jesús subió a la barca, iba incrédulo y dice, no va a pasar nada, pero para complacerlo vamos a hacerlo. Vamos a ir a ver para complacerlo. Y le dice claramente, Señor, en tu nombre, le dice. Eso fue lo mejor que pudo hacer él. Le dice, yo sé que aquí ya no hay nada. Yo sé que aquí no va a pasar nada. Pero en tu nombre tiraré la red. Y cuando tiró la red, dice que no podían sacar esa red porque estaba tan llena de pescados. Ya eran pescados, antes eran peces, pero ahí ya estaban pescados. Y eso es lo que el Señor hace en su gran bendición. Que Él le creyó a Dios, le creyó a Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió? Miró la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no vemos muchas veces la gloria de Dios? Porque no creemos en Dios. No creemos en Él. El Señor muchas veces se encontraba con personas enfermas. Había un ciego de nacimiento que no tenía ya ninguna esperanza. Pero Cristo Jesús estaba pasando por ahí. Y Cristo Jesús le dijo, ¿tienes fe? ¿Crees? Y él dijo, sí, yo creo en el Hijo del Hombre. Instantáneamente, Cristo Jesús le devolvió la vista. Porque creyó. Porque todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Todo el que cree va a ver la gloria del Señor, pero el que no cree no va a ver la gloria de Dios. Vemos nosotros, hermanos, tantas historias en la vida, de la cual a nosotros nos tienen que hacer pensar de que si nosotros confiamos en Él, vamos a poder ver su gloria. Y el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Eso es, hermanos, en el pensamiento de cómo nosotros podemos vivir una vida tranquila, una vida confiada, esperando en el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. Porque el Señor Jesús se manifestó al hombre de muchas formas. Porque Él vino a sanar al enfermo. Pero no sanaba a cualquier enfermo. Sanaba a aquel que creía. Sanaba a aquel que tenía fe. Porque la misma palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Es palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero de veras tenemos que creer. Ahora yo le pregunto, ¿usted es creyente? Dice, yo creo que existe. Pero creer sin fe es pecado. Porque muchos dicen, yo creo que Él es el Salvador, pero no he confiado plenamente en Él. Entonces no va a traer ninguno. Dice otro versículo de la palabra del Señor: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. De cierto yo digo, que el que cree en mí
tiene vida eterna. ¿Qué es lo que el Señor ofrece? A nosotros creer. Solo lo único para nosotros recibir la vida eterna. En alegría, en gozo, en regocijo. Al lado de nuestro amado Salvador. Es creer. Pero aquel que no cree, no verá la gloria del Señor. Y el Señor lo que quiere es que nosotros vivamos en esa paz y en esa tranquilidad. ¿Saben lo lindo que es tener problemas, pero saber que tenemos un Dios poderoso que tiene el control de todas las cosas? Y que cuando nosotros decimos que ya no podemos, que cuando nosotros ya no podemos dar un paso, o saben lo lindo que es tener a Cristo en nuestro corazón. Y cuando uno va al doctor y él dice que se perdió toda esperanza. Y cuando nosotros hemos perdido toda esperanza, el Señor de la gloria viene y dice, aún hay esperanza. Amén. Y después de muertos, todavía hay esperanza. Amén. Y aquella mujer le dijo, sí, Señor, yo creo que Él va a resucitar, pero en el día de la resurrección. Y Cristo Jesús le dijo, llévenme a la tumba, porque para el Señor no hay nada imposible. Amén. No importa qué tan oscura sea la vida de una persona, el Señor tiene el poder para perdonarlos y hacer que los pecados oscuros sean emblanquecidos, dice, como la blanca nieve. Amén. Pero nosotros no creemos eso. No, es que yo ya no tengo solución, yo ya no tengo arreglo, mejor me voy. Y lo peor que una persona puede hacer es perder la fe. Lo peor que un ser humano puede hacer es dejar de seguir luchando. Sino que si nosotros realmente creemos en la palabra del Señor, el Señor se va a manifestar de cualquiera que sea la solución. Amén. Estaba una mujer que tenía flujo de sangre. Y esa mujer tenía añales, había gastado todo su dinero, había gastado todas sus posesiones, había vendido todo buscando la sanidad. Y eso es lo que muchas veces la gente hace. Vende todo y había perdido toda esperanza. Esta mujer no tenía ninguna esperanza, pero cuando escuchó que venía alguien, que había alguien, escuchó la fama de Cristo Jesús y llegó a sus oídos, ella dijo, yo creo en Él. Ella creyó y se dio la oportunidad que él iba pasando por donde ella estaba. Y de repente pudo, entre la multitud, tocar el manto de Cristo Jesús con fe. ¿Y saben qué pasó? La enfermedad sanó. Pero ¿qué hizo primero? Tener fe. Creer. Si esa mujer no hubiese tenido fe en que Cristo Jesús era su solución, así se hubiera quedado con el manto y hubiera dormido unas 10 noches con él, pero sin fe no hubiese tenido ningún efecto. Porque lo que hace es el creer que podemos tener la solución. Y muchas veces la gente dice, no, es que me voy a poner en ayuno una semana. Pero si ese ayuno no va creyendo en el poder de Dios, no va a tener ningún efecto. Y con esto no le quiero decir que no ayune, que no ore. No, yo creo, Señor, y ya, yo creo y no tengo ni 5 minutos orar. Las cosas no son así. Pero tenemos que tener bien en claro que para que nosotros
podamos recibir la vida eterna, es necesario creer en el Hijo de Dios. Amén. Hay una historia en el libro de San Lucas, no sé si ustedes lo han notado. El libro de San Lucas, capítulo 1. Cuando el Señor, y esto habla, hermanos, con respecto al nacimiento de Juan el Bautista. No lo busquen, no abran Biblia, no, porque luego buscando ni lo van a encontrar y lo que pasa es que no van a prestar atención para acá. Yo se lo voy a leer. Allá en la casa, San Lucas capítulo 1. Dice que el Señor envió al ángel Gabriel a darle un mensaje al padre de Juan, que es Zacarías. Zacarías y Elizabeth eran una pareja, creyentes, temerosos de Dios, sabían, conocían. Zacarías era un sacerdote, tenía un conocimiento amplio del Señor, pero sucede de que la esposa de él era estéril, no podía tener hijos. Y en ese momento no había como hoy, que los meten en un gran procedimiento y solo terminan, algunas veces funciona y otras veces solo le roban el dinero y no sucede nada. En ese tiempo no existía nada de eso. Pero ellos ya eran viejos. Zacarías dijo: yo soy viejo y mi esposa es avanzada de edad. Como quien dice, ya los dos no tenemos ninguna esperanza. ¿Cómo va a suceder esto? Pero para el Señor no hay nada imposible. Amén. Aleluya. Para el Señor no hay nada imposible. Pero entonces el Señor tenía un plan de que tenía que nacer aquel Juan el Bautista. Y dice que le dijo el ángel: vendrá con el poder ¿de quién? De Elías. Y le dijo: desde el vientre de su madre va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero le dice el ángel: una cosa te voy a decir, que por no creer al Señor vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca. Las consecuencias por no creerle al Señor. El no creerle al Señor, hermanos, nos trae dificultades. Dice así, hermanos. Dice así: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel. ¿Y qué les dije yo? Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero le dice: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Por qué vino esta situación a Zacarías? Por no creer. Imagínense que ya no pudo hablar, quedó mudo, se comunicaba por señas. ¿Por qué razón? Por no creer. Por no creer al poder de Dios. Pero todos aquellos que creen verán la gloria del Señor. Gloria a Dios. En la Biblia, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay muchas historias. Y son historias verdaderas, es una realidad de que han sucedido, la manifestación de un Dios poderoso.
que cuando los seres humanos se han encontrado en que han perdido toda esperanza, ha surgido el Dios de la gloria trayendo la esperanza. Porque cuando el hombre pierde toda esperanza, el Señor nos viene a demostrar con su poder que en Él podemos confiar. Y yo les hago un llamado, que creamos en Él. Que creamos en Cristo Jesús. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, es necesario creer. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? Yo no te he dicho que si tú crees, verás la gloria del Señor. Si tú crees, ¿usted cree en el Hijo de Dios? Verá la gloria de Dios. Pero si no, la realidad será otra. Porque dice la palabra del Señor que el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Dice Cristo Jesús, aquel que cree en mí, ha creído al que me envió a cumplir su palabra. Y Cristo Jesús vino a traernos salvación. Pero es necesario que creamos en Él. Crea en el Señor. Pero no el simple hecho de decir yo creo. Nada más así, yo creo. No. Que realmente haya una prueba de que creemos en Dios. De que cuando nos encontremos en diferentes dificultades, en diferentes problemas, en diferentes situaciones, poder creer que Él es la solución. Y que Él puede glorificarse, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la dificultad, lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor. Amén. Aleluya. Habían unos hombres, con esto termino, habían unos hombres que sabían que Jesús estaba en un lugar. Y había un hombre paralítico y ellos creían y ellos tenían la fe de que si Cristo Jesús lo podía ver y lo tocaba, lo podía curar de esa parálisis. Y lo agarraron y se lo llevaron. Y dice que el lugar, la casa donde Cristo Jesús se encontraba, estaba llena de gente, que no había forma de pasar. Pero oigan la gran fe de estos hombres. Al verse ellos en que no podían entrar, dijeron, no, nosotros de aquí no nos vamos. Nosotros de aquí no nos vamos. Y este hombre, yo pienso que eran dos pensadas de ellos. Una, que ya no lo querían cargar. Querían que él se fuera caminando. Y otra, en que ellos creían que Cristo Jesús era la solución. Amén. Y dijeron, de aquí no nos vamos. Esos hombres sí tenían fe. Y hermanos, la persistencia, el poder mantenerse, el poder luchar, es lo que nos va a llevar a ver la victoria. A que nosotros veamos la victoria de parte del Señor. Pero es necesario aguantar y aguantar y aguantar. Y hay veces que uno quiere tirar la toalla y dice, ya, yo estoy cansado de esta gente, mejor me voy de aquí y ya con esto se resuelve todo. No se va a resolver el problema. Huir a los problemas no lo resuelve. Amén. Enfrentarlos es que lo resuelve. Así es, amén. Entonces estos hombres dijeron, vamos a entrarlo de una forma u otra. Agarraron, se subieron al tejado de la casa. Dice que hicieron ahí un espacio y lo bajaron. Lo bajaron y lo bajaron hasta que llegó y la gente se quedó sorprendida. Estos están locos, ¿qué están haciendo? Pero el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete. Entonces aquí nosotros tenemos que ver otro punto de vista de la intercesión. Cuando intercedemos por nuestra familia. No interceder, no, Señor, salva a mi esposo, ya estuvo.
No, salva a mi esposa, ya estuvo. Señor, haz misericordia con mis hijos y ya estuvo. No. Tiene que haber fe. Creerle al Señor. Entonces, cuando nosotros le creemos al Señor, el Señor le va a empezar, hermanos, a orar en esa vida, a tocar ese corazón. Y aquel que no sentía nada va a empezar a sentir algo. Aquel que se dormía en el culto ya no se va a dormir, sino que va a estar como un tecolote con los ojos abiertos ahí. Pero ¿qué está pasando? Que hoy yo me quiero dormir, pero no puedo. O yo siento algo diferente hoy. Y entonces, hermanos, cuando está sintiendo algo diferente, es porque el Señor está obrando en esa vida. Pero tiene que haber fe. Hay que creerle a Dios. Y si nosotros creemos, no importa cuál sea la dificultad, veremos la gloria del Señor. Pero un punto con el que quiero cerrar, es de que tengamos en cuenta una realidad, de que no somos eternos en esta tierra. Cristo Jesús ya cumplió su misión en esta tierra. El Señor le dio una misión de venir y darnos la solución y darnos el perdón de pecados. El sacrificio ya fue hecho. Él ya murió en una cruz por nosotros. Él ya vino y nos trajo y nos reveló el evangelio de salvación. Porque ninguna iglesia lo puede salvar. Ningún nombre lo puede salvar. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Quiere decir que Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús es la salvación. Entonces, lo que yo quiero concientizarlos es en que tarde o temprano nosotros seremos llamados ante la presencia del Señor. Pero lo que va a condenar nuestras vidas es el pecado de no haberle creído al Señor. El pecado de no prestarle importancia. Y después va a ser el lloro, el lamento, el crujir de dientes. La palabra del Señor narra en que habían dos hombres. Con esto sí termino. Habían dos hombres. Uno rico y el otro pobre, pero temeroso. Estos dos hombres murieron. Murió el rico y murió Lázaro. El rico y Lázaro. Ya muchas veces lo ha escuchado usted, yo se lo he dicho. Murió el rico y Lázaro. Y fueron los dos a lugares diferentes. Uno fue al Hades y el otro fue al seno de Abraham. El temeroso fue al descanso. Fue a la espera de la redención. Aquel que no le importó nada, aquel que no escuchó, aquel que no quiso obedecer a los profetas, aquellos que anunciaban el evangelio de la palabra del Señor, le predicaban y no le importaba nada. Él estaba bien ocupado en sus fiestas, en sus vestidos, en sus cenas, en toda su vida. No tenía espacio para poder escuchar la voz del Señor. Como mucha gente no tiene espacio, no tiene tiempo y no le dedica el tiempo al que debería dedicarle. Y pone al Señor por tercer lugar. Y ese es el gran problema en la vida del ser humano. Que al Señor lo tenemos cuando tenga tiempo. Pero va a llegar un día que vamos a anhelar y desear ese tiempo. La palabra del Señor dice que esta palabra van a desear que se las prediquen, pero los predicadores no van a estar más. Van a tener hambre. Cuando una persona tiene hambre y tiene sed, ¿qué es lo que busca? Si tiene hambre,
busca comida. Si tiene sed, busca agua. Pero ¿y si está en un desierto donde tiene hambre y tiene sed y no hay? ¿Qué va a hacer? No va a haber esperanza de comer. Entonces hoy usted tiene hambre y aquí está la palabra del Señor. Le dijo a la mujer aquella: si tú tomares del agua que yo te doy, nunca más volverás a tener sed, porque yo te voy a dar agua viva. Pero entonces concluyo con la historia del rico y Lázaro. Cuando llegaron los dos a los diferentes lugares, ahí fue donde el rico recapacitó y se vio que se encontraba en un lugar de tormento, en un lugar de sufrimiento, donde estaba su cuerpo siendo quemado. Y fue donde él recapacitó y dijo: me he equivocado, no he escuchado, pero yo pido misericordia. Y clamó por misericordia y dice que no había quien lo escuchara. Le habló a Abraham y le dice a Abraham: ve allá donde mi familia. Tengo hermanos que yo no quiero que vengan a este lugar. Yo les aseguro que si alguien pudiera salir del infierno y apercibirnos de lo que es estar en ese lugar, tampoco creeríamos, porque muchas veces somos tan incrédulos que no creemos que vendrá un juicio a este mundo, que un día tenemos que estar ante la presencia del Señor. Pero Abraham le dijo algo claro, que le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oíd, que a ellos los escucharan. Y él dijo: no, pero si yo voy, sí van a escuchar. Y él le dijo: no se puede, tienen que escucharlo a ellos. Usted es responsable si usted le cierra el oído a la voz de Dios. Amén. En cualquier momento el Señor nos va a llamar a entregar cuentas. Amén. Y quiera Dios que lo que usted creyó no lo vaya a condenar. Que lo que usted creyó lo salve. Porque mucha gente cree en su mente que Dios no existe. Cree en su mente que no va al infierno. Cree que no va a haber un juicio. Pero sí lo hay. Así que si hoy usted puede escuchar la palabra del Señor, ¿por qué no ponernos a cuentas con el Señor? Y saber que Él es el único camino a la salvación. Pongámonos de pie.